La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es De la A a la Z, Puebla en Casa. Un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, y estamos transmitiendo a través de SET Televisión, canal 26.1 en señal digital, y también a través del 126 en señal de cable. Nos estamos enlazando a través de SET Radio con la Red Estatal de Radiodifusoras. Por supuesto, un cariñoso abrazo a todo el interior del estado. Sabemos que nos escuchan por allá, así que bueno, pues este programa también lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Si quiere seguir la transmisión a través de Facebook Live, lo puede hacer a través de la dirección www.cep.puebla.gov.mx. Y antes de iniciar este programa, le quiero dar la bienvenida y, por supuesto, agradecerle a mi compañera Alejandra Varela García. Ella es intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Muchas gracias, querida Ale. Y fíjense que también existen dos líneas telefónicas que necesitamos tener a la mano, tenerlas muy bien en algún lugar en donde estén visibles. Si es que tenemos alguna duda, alguna cuestión que queramos resolver, la Secretaría de Educación pone a su disposición estas líneas, que son el 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerde, si algo se nos atora en estas líneas, la podemos solucionar. Y bueno, hay que seguir con mucha responsabilidad, por favor, todo lo que nos dice este pacto comunitario. Hay que hacer estas pequeñas, pero se vuelven grandes acciones para salir pronto o lo más pronto posible de esta pandemia. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente, aproximadamente durante 20 segundos, y con mucha jabonadura, como nos indica la pantalla. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener nuestra sana distancia de 1.5 a 2 metros, evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca, por favor, no se toque la cara, y vamos a utilizar el cubreboca al salir de casa si es que necesitamos hacerlo. Si el cubreboca es de tela, llegamos y lo lavamos muy bien con agua y jabón, y si es desechable, directamente a la basura. Si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Este es el pacto comunitario que hay que realizar todos los días y que ya se nos vuelva una costumbre. Y fíjense que, por otro lado, también existe una línea telefónica si tenemos alguna duda en el proceso de preinscripción. Es importante que usted también tenga esta línea telefónica. Puede llamar al 22 23 09 55 60. 22 23 09 55 60 en un horario de atención de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Si usted tiene alguna duda sobre el proceso de preinscripción, esta es la línea que usted puede marcar para que respondan todas sus dudas. Bien, y bueno, pues ahora vamos a comenzar ya nuestro programa con este tema tan importante, como hemos estado hablando durante toda la semana. Es el Consejo Técnico, es la quinta sesión, y bueno, pues para ello vamos a presentar a los invitados que están esta mañana con nosotros, y nos da muchísimo gusto volver a ver. Está con nosotros la maestra Saraí Santiago Rodríguez. Ella es directora de Educación Indígena. Cualitonal Temastiani. Cualitonal. Nimestlapaloa y Cadmiat Paquilistli Tesnin Tonali. Tlamastiane, Naname, Tatame y Huanconeme. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y también le doy la bienvenida al maestro Miguel Ángel Pérez Romero. Él es jefe de Departamento Técnico Pedagógico de Educación Indígena. Cualitonal Temastiani. Cualcintonal, Namompiaca Namonochtin, Nimoyolpaki Nintonal, Guanti Tlastosque, Guanti Timotlaspalosque, Tlazocamati. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues en realidad estas sesiones que se han hecho acerca del Consejo Técnico es una gran oportunidad que tienen todos los maestros de seguirse preparando, de hablar de estos
temas que se van a ir llevando a cabo, ¿no?, en los siguientes días, pero sobre todo con una visión de sensibilidad y con una visión de estos nuevos retos que se presentan con la cuestión de la pandemia. Y por ello, la tarea del docente es fundamental, es importantísima, y esta tarea del docente pues viene a tener una función principal y primordial en esta quinta sesión, maestra. Así es. La tarea del docente es compleja y consiste en propiciar en sus alumnos y alumnos el gusto y la alegría por aprender, así como la necesidad de gestionar su aprendizaje por su propia cuenta. En el marco de esta pandemia, hemos aprendido desde la práctica docente que hay que apostarle al aprendizaje autónomo. Y para ello, el docente necesita replantear sus propias prácticas, pensar y repensar su práctica para salir de ese espacio áulico y usar otros escenarios del contexto. Y para ello necesita analizar lo propio que está haciendo y desde adentro, para que a su vez pueda impactar los aprendizajes de los estudiantes. Y el mejor espacio, pues es ese encuentro. Y ese encuentro, ese diálogo, ese espacio de análisis, lo pueden tener en las sesiones de consejo técnico. Vaya reto el que se tiene ahora, maestro, porque precisamente las clases están fuera de las aulas, y ustedes que tienen a su cargo la educación indígena, ya comentábamos que es complejo también, es una situación diferente, pero no por ello deja de ser importante, y el replanteamiento que comentaba la maestra de cómo hacer llegar y cómo darle a los alumnos estas herramientas para este nuevo aprendizaje, pues también se convierte en un gran papel. Así es, fíjate que ya lo comentaba la maestra Saraí, que en estas tenemos que tener espacios propicios para que los maestros puedan compartir su experiencia, puedan replantear cómo están haciendo las cosas con los alumnos, cómo están fomentando estas prácticas, principalmente en educación indígena, que estamos trabajando con prácticas culturales y socioculturales, y que es una herramienta valiosa para replantear el trabajo académico que hacen nuestros compañeros maestros con nuestros alumnos. Así es. Y bueno, justamente eso estamos viendo, que es una tarea compleja, maestra. Realmente sí hay cierta dificultad, pero nosotros queremos ver el cómo sí se puede, la forma en cómo hacer llegar el conocimiento a los alumnos. Sabemos que las condiciones, a veces también climatológicas, las condiciones de conectividad, pues nos juegan un poco chueco. Sin embargo, ustedes también están muy puntuales en ese tipo de situaciones. Así es. Ciertamente, por las condiciones contextuales, la tarea docente es compleja si nos referimos a la conectividad. Sin embargo, se necesita replantearse constantemente a partir de ese acontecer cotidiano de enseñar y aprender. Como en este caso, en el marco de la pandemia, hay que reaprender las prácticas pedagógicas, y entonces hay otros escenarios, esos escenarios con los que se puede trabajar. Y al replantear esas prácticas a partir de las necesidades de los estudiantes y también de la misma política educativa, es pertinente entonces centrarnos en los procesos de gestión de los maestros, de ese proceso autónomo que pueden hacer al interior de los colectivos. Porque un maestro que está frente a grupos sabe y conoce perfectamente las necesidades de sus estudiantes. Y entonces tendrá que por ahí replantear esa parte, ¿no?, que les da la propia autonomía de gestión, que ellos puedan hacer con la libertad pertinente todo lo necesario para poder impactar la vida de esos estudiantes. Y ahí es donde le estamos apostando, ¿no?, a esa pedagogía crítica, a esa pedagogía que los lleve inclusive a procesos de felicidad, inclusive a replantear la propia evaluación, ¿no?, porque estamos en otros escenarios. Y para ello no hay límites.
Un docente que conoce su contexto tiene la capacidad de adaptarse, de readaptarse a eso que estamos enseñando ahí. Los docentes nos han enseñado mucho en este proceso, porque a veces nos sorprendemos de todo lo que han logrado a pesar de las condiciones adversas de conectividad, pero hay otros escenarios con los que están jugando y tiene que ver con las prácticas y tiene que ver con los valores de los propios contextos, ¿no? Que se enseñan ahí y en la forma de enseñar también de las, diremos, generaciones adultas a las generaciones nuevas, ¿no? Y eso es muy importante retomarlo, porque es ahí donde puede reconstruir esa práctica que verdaderamente sirva a los estudiantes. Y nos sorprendemos enormemente de todo lo que están haciendo los docentes en ese conocimiento para poder atender esas necesidades básicas. Y ahora, lo más importante en este marco es que aprendamos primero a cuidar nuestra salud y luego a construir ciudadanía. Este mundo tendrá que ser distinto a través de esta prueba de vida que tenemos en el marco de la pandemia. Y ese cambio que necesitamos implica también las prácticas pedagógicas de los docentes. Y nos llena de gusto, de orgullo, cuando hay colectivos que logran precisamente esa autonomía, que logran a partir de esos saberes que están experimentando, a partir de esas reflexiones, logran transformar esa práctica. Y nos da mucho gusto cuando vamos encontrando experiencias muy alentadoras, sobre todo para atender a esos niños en condiciones de vulnerabilidad y que no se queden fuera ni no se queden atrás. Y bueno, para eso el experto es el docente, el que está en el aula, ¿no? El que vive esos desafíos. Y bueno, eso es lo rico de la adversidad, convertirse en una oportunidad de aprendizaje no solo para el estudiante, sino para los propios docentes en el replanteamiento de esa misma práctica. Claro, y sobre todo lo que comenta maestra, no olvidar que los docentes, bueno, pues también son personas que necesitan también esas herramientas, ¿no? Para poder salir adelante, también pasan por cuestiones personales difíciles, ¿no? El manejo de las emociones, tanto de ellos mismos como el de los alumnos, que a lo mejor están pasando por situaciones sumamente adversas. Las emociones también son fundamentales, ¿verdad, maestro? Claro que sí, de hecho creo que la parte esencial, el trabajo de las emociones. Fíjate que en esta situación de pandemia, nuestros compañeros, toda la parte educativa, jefes de sector, supervisores, directores, docentes, alumnos, padres de familia, estamos pasando por etapas donde hay muchas emociones. Y entonces necesitamos también trabajar sobre estas emociones para darles ¿qué será? ¿Apoyo? Un apoyo, exactamente, un apoyo que parta de los docentes con el trabajo con sus alumnos, porque es necesario y a partir de ahí se pueden generar condiciones de aprendizaje. Claro. Si un alumno está triste, si un alumno está preocupado, si un alumno vive con miedo, es muy complicado que pueda desarrollar aprendizajes, ¿no? Claro, y por ello, maestra, los docentes también necesitan estos espacios de encuentro. Es muy importante tener estos propios espacios para hablar, para escuchar, para aprender, para tener estas herramientas. Claro, es pertinente dialogar en esos espacios porque ahí es donde ellos pueden replantear sus supuestos teóricos, ¿sí? Pueden también replantear sus propias experiencias a partir de eso que ellos están viviendo. Entonces, en estos espacios de diálogo, nosotros le llamamos encuentros, pueden revisar precisamente eso, no solo desde la teoría, sino desde lo que está sucediendo al interior de sus prácticas de la educación a distancia. Habíamos centrado la escuela en el espacio áulico. Hoy en la educación a distancia, por supuesto que tienen que replantear esa práctica, ¿no? Cómo atender a sus estudiantes que no los tienen en un trato del cara a cara, pero sin embargo que los deben de seguir atendiendo para garantizar ese derecho a la educación. Y ahí es donde cobra sentido
esto que hacen los docentes en el Consejo Técnico. Es un espacio excelente para que en ese colectivo o en cada uno de los colectivos de las escuelas puedan encontrar formas y estrategias de atender a estos estudiantes. Es algo muy rico cuando un docente nos platica qué analizó en la teoría, pero qué está haciendo en la práctica al combinar la teoría con la práctica. Eso es muy importante. De ahí es donde surgen estos nuevos saberes de la práctica docente. Y algo muy importante, que en esos espacios se comparten experiencias. Las experiencias de un docente con el otro, que en algunos casos coinciden, aunque las escuelas tienen sus propias particularidades, igual que los grupos, pueden encontrar algunas estrategias y experiencias que le sirvan a su compañero docente. Y eso es muy rico ahí. Claro. Además, ahí nace la identidad. Exacto. Como parte o como pertenencia de ese colectivo escolar. Y cuando una institución se transforma, está mediada precisamente por ese análisis, por esa reflexión, pero también por la acción, que es lo más importante. Accionar, darse cuenta de las situaciones complicadas, pero encontrar alternativas desde adentro, desde la escuela, para poder satisfacer estas necesidades que se están replanteando en el marco de esta educación a distancia. Y para eso se sesiona en los consejos técnicos. Claro, qué riqueza se puede encontrar en estas experiencias y afinidades que cada quien puede tener. Imagínense si tienen a un compañero y con su experiencia puede enriquecer mi trabajo. Pero, maestro, también mencionábamos antes que esta cuestión de la creatividad y compromiso. Es muy fuerte el compromiso que tienen los maestros, y aquí un saludo y valorar todo el trabajo que están realizando, pero sobre todo el echar a volar la imaginación y creatividad para tener este replanteamiento a estos nuevos aprendizajes. Así es. De hecho, ahorita se está desarrollando la 5ª sesión de Consejo Técnico, y en esta 5ª sesión se están abordando temas principalmente sobre el trabajo socioemocional, y a partir de ahí ellos tienen la posibilidad de elaborar estrategias, de echar a volar toda esta parte creativa que tienen los maestros para buscar herramientas que les ayuden a ser más pertinentes en sus actividades. Ya comentábamos, educación indígena, una de las limitantes que tiene es la parte de la conectividad. Sin embargo, tenemos otros elementos muy ricos que son las prácticas culturales. El niño sigue aprendiendo ahí en casa, sigue manteniendo vínculos con sus familiares, y que puede permitirles digamos, estas acciones o estas actividades se pueden incluir en contenidos escolares. Claro, y justamente estamos hablando de este consejo técnico, maestra, ¿no? Ya decíamos los espacios pertinentes, los espacios que se necesitaban. Entonces, ahora sí nos adentramos al consejo técnico. Este es ese espacio en donde ya decíamos que los docentes se encuentran para poder expresar estas, pues estos conocimientos, estas experiencias de las cuales nos hablaba. Sí, volvemos a lo mismo. La práctica docente se reconstruye constantemente. Y bueno, en este espacio donde se reencuentran los maestros para dialogar, discutir y construir conocimientos de su propia práctica, son encuentros donde convergen los docentes que enfrentan grandes desafíos de la educación a distancia. Entonces, en estos espacios, al reflexionar, es un referente para la actuación. Y lo más importante, que aquí se construyen acciones solidarias, porque ahí es donde se comprometen a abordar diferentes situaciones, se comprometen como colectivo, se comprometen como docente, se comprometen como miembros de una institución y hasta se comprometen como miembros de una sociedad. Entonces, es ahí lo más importante, las acciones solidarias que ellos puedan establecer para poder garantizar estos procesos educativos. Y cuando el docente se concientiza, toma conciencia de esos desafíos, es cuando puede generar acciones. Y lo más importante, decíamos, de esas decisiones solidarias es que las traduzcan en acciones
Y esas acciones tienen que tener un objetivo y una meta, hacia dónde vamos. Y tenemos muy claro que el hacia dónde vamos tiene que ver con construir ciudadanos responsables. Entonces ahí hacen ellos una selección inclusive de aprendizajes que van a ser como prioritarios, aprendizajes que son necesarios para que puedan ahorita caminar hacia eso que tenemos ya como meta, como que los estudiantes logren ese desarrollo integral y solidario para el mundo en que vivimos, a pesar de las circunstancias. Y bueno, los consejos, cuando hemos tenido la oportunidad de estar con los docentes que están ahí atendiendo, es tan rico porque ellos mismos van construyendo esto. Y bueno, va a haber momentos en que inclusive puedan ya aprender y puedan escribir una nueva pedagogía en el marco de esto que estamos enfrentando. Y definitivamente yo creo que los consejos técnicos es el espacio propicio para que los docentes aprendan, pero también es el espacio propicio para que adquieran decisiones solidarias con su mundo y con este mundo que nos ha tocado vivir. Y bueno, ahí está la riqueza. Cuando esa capacidad del docente que se compromete y que tiene esa autonomía para hacerlo, y que además desde la Secretaría de Educación Pública se los dejamos claro y lo respaldamos, desde el Secretario de Educación Pública hasta todos los actores educativos, que el docente tiene el respaldo para poner en práctica eso que él ya sabe hacer y que además lo puede ratificar a partir de los procesos de experiencia que va viviendo. Así es, y sobre todo desde la cabeza, nosotros escuchamos con todo gusto los lunes al secretario Lozano, el cual tiene muy claro esta cuestión, además de las 4A de la educación, también este eje fundamental que es la solidaridad y sobre todo la sensibilidad por las cuestiones que estamos viviendo, maestro. Así es. De hecho, comentaba, tuvimos una reunión ayer con el secretario, y él retomaba algo muy importante. A veces nos quedamos con la idea de que enseñar matemáticas, enseñar español son lo fundamental. Sin embargo, tendríamos que estar pensando en una pedagogía hacia el autocuidado, hacia esta parte que el secretario le llama la ética del cuidado. El formar ciudadanos, el formar seres humanos completos, integrales. Entonces, así es, y es lo fundamental, ¿no? Formar a estos alumnos de manera integral. Y justamente estábamos hablando de que ya se está llevando a cabo esta 5ª sesión del Consejo Técnico, maestra, en donde también ya hablábamos de abordar desde otra perspectiva la evaluación, que será un proceso de este aprendizaje en tiempos de pandemia. Así es. La evaluación también se tiene que replantear. Definitivamente la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, pero ahora en estos tipos de actividades de aprendizaje que son distintas, habrá que darle un peso justo a esa evaluación. Y bueno, en esta contingencia se aborda el trabajo socioemocional con todos los agentes educativos. Y también se aborda la evaluación como parte de ese proceso de aprendizaje en tiempos de pandemia. Pero entonces la evaluación va ligada a las actividades de aprendizaje y va ligada al tipo de ciudadano que queremos. Entonces hoy nuestra evaluación tiene que estar permeada por rasgos de ciudadanía, es decir, permeada no solo evaluar conocimientos o también evaluar la currícula. Tenemos que evaluar los rasgos de ciudadanía. ¿Cómo estamos atravesando esta pandemia? ¿Qué desempeños tenemos para enfrentar las condiciones del cambio climático y muchas otras cuestiones que estamos viviendo? Entonces, esta evaluación habrá que replantearse. Seguramente un examen oral o un examen por opción múltiple no nos va a servir mucho como parte de la evaluación. Ahora tenemos que evaluar el proceso y hacia dónde ese proceso quiere ir, hacia dónde vamos.
Además que vamos a flexibilizar y a contextualizar esa evaluación. Y bueno, la evaluación entendida como parte del mismo proceso de formación. No evaluamos para certificar, evaluamos para formar, evaluamos para retroalimentar el mismo proceso pedagógico, evaluamos también para la toma de conciencia, evaluamos para replantear las políticas educativas, evaluamos para replantear la intervención pedagógica, evaluamos para saber las emociones de nuestros estudiantes y cómo podemos apoyarles. ¿Cómo se puede ayudar, verdad, maestra? Y fíjese que también las acciones de los docentes, maestro, es importantísimo porque con todas las medidas necesarias, ellos siguen realizando las visitas pertinentes para entregar los cuadernillos y los materiales que sean necesarios para los chicos, ¿verdad? Sí, de hecho es una característica que tiene educación indígena. Al trabajar con comunidades vulnerables en cuestión de comunicación, los maestros, la verdad es mi reconocimiento para todos nuestros compañeros, continúan realizando visitas con todas las medidas necesarias para entregar estos cuadernillos de trabajo y en estas visitas hacer algunos procesos de retroalimentación. Y es parte de una de las actividades creo que indispensables en tiempos de pandemia. Así es. Y bueno, en esta sesión de Consejo Técnico se encuentran varios materiales, ¿verdad? Que a continuación vamos a ver y que nos van a describir para las personas que están escuchando estos materiales didácticos que pueden contar con ellos. Claro. En esta quinta sesión del Consejo Técnico y de manera permanente se encuentran diferentes materiales que están a su disposición. Hay un repositorio, no solo de educación indígena, hay un repositorio de la Secretaría de Educación Pública donde pueden encontrar materiales didácticos de consulta permanente como referente para el diseño de sus actividades. Estos materiales son de diferente índole, están disponibles ahí permanentemente, va desde actividades interactivas, actividades para potenciar algunos de los aprendizajes esperados, algunas dinámicas para que puedan trabajar también la cuestión emocional, que es muy importante tanto de los estudiantes como de sus familias, y por ahí encontramos unas cápsulas también que me llamaron mucho de educación física muy interesantes. Aunado a ello también tenemos pues un material disponible de Aprende en Casa 1, 2 y 3. Estos materiales los han diseñado los propios docentes, los han transmitido por vía televisión y son muy ricos porque son a partir de lo que están viviendo los estudiantes. Y bueno, si desean consultar los programas de Aprende en Casa 1, 2 y 3, pues ahí están los links a donde Claro. pueden consultarlos y son riquísimos, porque son sobre todo elaborados y diseñados por maestros que dominan muy bien el grupo, dominan muy bien la pedagogía y además conocen el contexto. Eso es lo rico, porque ahí participan docentes de vida que Sí. están en funciones y ahí está donde es lo riquísimo de estos materiales. Es lo más importante y sobre todo nosotros que tenemos la oportunidad antes de que entren a grabar sus cápsulas, ese ánimo, ese empuje y hacen los materiales y ya vemos a los de educación física que vienen muy preparados y esto se ve en el resultado con la aceptación y el aprendizaje de los pequeños. El tiempo se nos acaba, pero les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy, maestra Saraí Santiago Rodríguez. Muchas gracias. Agradecemos a todos los docentes que han hecho un esfuerzo especial por recorrer grandes distancias para ir a visitar a sus alumnos, por hacer asesoría individualizada, por diseñar nuevas formas de cuadernillo por familias. Nuestra gratitud. Muchísimas gracias. Gracias. Maestro Miguel Ángel, muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Mixtlazocamati. Muchas gracias. También le agradecemos a la maestra Alejandra Varela García, quien nos acompañó en Intérprete de Lenguas de Señas Mexicanas. Que tenga buen fin de semana. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa.